del 33. En la memoria de varias generaciones, el nombre de Ana Torroja permanece unido a la magia de Mecano, un grupo que cambió la historia de la música en español. Su voz frágil, transparente, parecía capaz de acariciar el aire y convertirlo en melodía. Con ella cantamos al amor prohibido, a la rutina juvenil, a la magia de la luna y a la llegada de un nuevo año. Su tono delicado transformaba canciones en himnos que nos acompañaron durante décadas. Pero tras esa imagen de perfección se escondía una mujer real, con cicatrices, dudas y secretos que pocos imaginaban. En 2008, un accidente de tráfico estuvo a punto de arrebatarle la vida. En 2014, los titulares la exhibieron en un juicio por fraude fiscal. Pasó de ser venerada como diosa del pop a ser observada con lupa como ciudadana común. Para muchos, su mito se resquebrajó. Para otros, esas caídas solo demostraban que detrás de la estrella había una persona tan vulnerable como cualquiera. Hoy, a sus más de 60 años, Ana sigue cantando, no para revivir el pasado, sino para recordarnos que la música es también confesión. Esta es su verdadera historia. Cuando Mecano irrumpió en la España de los años 80, nadie sospechaba que estaban haciendo una revolución cultural. José María Cano aportaba las letras cargadas de metáforas y crítica social. Nacho Cano ofrecía sofisticación musical y arreglos de vanguardia. Y Ana Torroja, con su voz delicada y reconocible al instante, se convirtió en el alma que daba unidad al conjunto. Su timbre parecía frágil, pero era justamente esa fragilidad la que transmitía autenticidad y emoción a millones de oyentes. La historia comenzó con temas que retrataban la vida cotidiana. Hoy no me puedo levantar hablaba de una resaca cualquiera, pero terminó siendo la declaración generacional de quienes buscaban identidad en plena movida madrileña. El éxito fue inmediato, y de pronto Mecano pasó de pequeños escenarios a estadios repletos, donde cada verso era coreado como si fuera un grito de libertad. Después llegaron canciones que demostraron que el pop podía ser profundo y poético. Hijo de la Luna, inspirada en leyendas gitanas, transformó un mito en una balada inmortal. Fue un puente entre lo popular y lo lírico, y consagró la voz de Ana como narradora de historias universales. El público internacional se rindió, y Mecano comenzó a conquistar mercados tan lejanos como Francia o América Latina. El punto de inflexión llegó con Mujer contra Mujer. En plena década de los 80, cuando la homosexualidad todavía era tabú en muchos sectores, Mecano lanzó sin miedo una balada de amor entre dos mujeres. Fue un acto de valentía artística y política. En España, algunas radios se negaron a emitirla, pero en otros países se convirtió en bandera de igualdad. La versión francesa, Une femme avec une femme, escaló las listas internacionales y selló para siempre la influencia del grupo. El repertorio era amplio y variado. Cruz de Navajas narraba una tragedia urbana con crudeza cinematográfica, mientras que Un año más se instaló como himno inevitable de cada Nochevieja. Mecano no solo creaba canciones, creaba rituales emocionales que se repetían año a año. Pero el éxito tenía un precio. Las tensiones internas aumentaban con cada proyecto. Los hermanos Cano discrepaban sobre el rumbo musical, y Ana, en medio, trataba de mantener la armonía. La presión mediática y las giras interminables desgastaron al grupo. En 1992 anunciaron una primera separación que dejó al público huérfano. El regreso en 1998 apenas duró unos meses y confirmó lo evidente: Mecano había sido irrepetible. Lo que quedó fue un legado inmenso y una cantante frente a una decisión difícil: aceptar ser recordada solo como la voz de Mecano o arriesgarse a construir una identidad propia. Ana eligió el camino más incierto: seguir adelante en solitario, con todo lo que ello implicaba. El 10 de octubre de 2008, la vida de Ana Torroja cambió en cuestión de segundos. Viajaba en un monovolumen junto a la actriz Esther Arroyo y otras personas por la carretera N340 en la provincia de Cádiz. Era un día ventoso, con lluvia ligera.
De repente, una furgoneta perdió el control y chocó frontalmente contra el vehículo en el que viajaban. El impacto fue brutal. Las noticias corrieron de inmediato. La cantante de Mecano había sufrido un accidente grave. Los médicos diagnosticaron fracturas en 2 vértebras y en la clavícula. Esther Arroyo quedó aún más afectada, con secuelas permanentes que la acompañarían de por vida. El accidente no solo dañó huesos, sino que sembró miedo. ¿Podría Ana volver a cantar? ¿Volvería a tener la fuerza necesaria para subir a un escenario? La artista pasó semanas hospitalizada, sometida a exámenes constantes, viviendo entre dolores insoportables y la incertidumbre de su futuro profesional. Las cámaras de televisión la aguardaban en la entrada del hospital, mostrando una imagen inédita. La diva convertida en paciente, frágil, vulnerable, casi irreconocible. El proceso judicial fue largo y doloroso. En 2015 se dictaron indemnizaciones económicas a los afectados. Para Ana, aquel episodio se convirtió en un recordatorio permanente de que la fama no ofrece inmunidad ante la tragedia. Su cuerpo tardó meses en recuperarse, pero el verdadero desafío estaba en el alma. Cada vez que se acercaba a un escenario, el recuerdo del accidente volvía como sombra. A pesar de todo, Ana eligió luchar. Inició un proceso de rehabilitación física y emocional que pocos conocieron. Sesiones de fisioterapia, ejercicios de respiración, noches de insomnio y lágrimas ocultas. Era un camino solitario, lejos de las luces y los aplausos. De aquel infierno nació una certeza: la música era su única salvación. El accidente, aunque devastador, la obligó a valorar cada instante y a comprender que cantar no era un lujo, sino una necesidad vital. Cuando finalmente regresó al público, no era la misma Ana de antes. Era una mujer marcada por el dolor, pero también más fuerte y consciente de su fragilidad. En 2014, el nombre de Ana Torroja volvió a los titulares. Esta vez no por un nuevo disco, ni por un concierto multitudinario, sino por un proceso judicial. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca la acusaba de fraude fiscal. Durante años, supuestamente, había utilizado sociedades para ocultar ingresos y reducir sus obligaciones tributarias. La noticia fue un golpe inesperado para el público, que todavía la veía como un ícono intocable. Los periodistas la fotografiaban entrando al juzgado, con semblante serio, sin maquillaje excesivo, mostrando el rostro de una mujer que enfrentaba uno de los momentos más duros de su vida. En el banquillo ya no estaba la estrella de Mecano, sino una ciudadana común, juzgada por la ley. El proceso concluyó con un acuerdo. Ana reconoció los hechos, aceptó pagar más de 1,5 millones de euros y recibió una condena de 1 año y 3 meses de prisión, que no llegó a cumplirse porque fue sustituida por una multa. El escándalo fue enorme. Para muchos, se trataba de un ejemplo de privilegio, de cómo las celebridades podían esquivar la cárcel. Para otros, era una demostración de humildad. Ana había admitido su error y lo había corregido. El caso dividió a la opinión pública. Unos fans se sintieron traicionados, otros la defendieron con argumentos de empatía. En programas de televisión y tertulias se discutía no solo su caso, sino el problema mayor de los artistas y sus finanzas. La cantante, lejos de victimizarse, reconoció su responsabilidad. No culpó a asesores ni buscó excusas. Pagó lo que debía y asumió el castigo. El golpe a su imagen fue fuerte, pero Ana se negó a desaparecer bajo la sombra de la polémica. Sabía que su legado era más grande que un expediente judicial. Las canciones de Mecano y su propia carrera solista seguían vivas en la memoria de millones. Cuando finalmente regresó a los escenarios, lo hizo con la serenidad de quien había aprendido de sus errores. Su mensaje era claro: caer no significa terminar. Siempre hay una oportunidad de volver a levantarse. Tras el accidente y el juicio, muchos pensaron que Ana Torroja se retiraría definitivamente. Había pasado demasiado. El dolor físico, la exposición pública, el señalamiento mediático. Pero en 2022 sorprendió al anunciar la gira Volver. El título hablaba por sí mismo.
No era nostalgia, era declaración. Volver a cantar, volver a abrazar a su público, volver a demostrar que aún tenía voz y fuerza. El tour comenzó en Ciudad de México, país donde siempre encontró un refugio afectivo. Los auditorios se llenaron con varias generaciones, los que habían vibrado con Mecano en los 80s y los jóvenes que descubrían esas canciones a través de plataformas digitales. Ana interpretó himnos eternos como Un año más, Mujer contra mujer e Hijo de la luna, pero también temas de su carrera solista. Cada acorde era un recordatorio de que la música sobrevive a los escándalos y que la voz de Ana seguía intacta, aunque marcada por la experiencia. Mientras tanto, en España, el legado continuaba expandiéndose con proyectos como Mecano Experience, un espectáculo que recreaba la esencia del grupo con innovaciones tecnológicas. Nuevos artistas, como Belén Aguilera, reinterpretaron clásicos, mostrando que Mecano sigue influyendo en la cultura pop contemporánea. Ana ya no buscaba ser la diva perfecta. En entrevistas se mostraba cercana, consciente de sus errores, pero orgullosa de haber resistido. El público, lejos de juzgarla, la recibió con gratitud, porque lo que se valora después de tantas caídas no es la perfección, sino la autenticidad. La historia de Ana Torroja es la prueba de que el éxito y la caída pueden convivir en la misma vida. Fue la voz de Mecano, símbolo de libertad y modernidad, y también la mujer que enfrentó un accidente devastador y un juicio humillante. Supo lo que era escuchar a miles corear su nombre, y también lo que era ver titulares que lo manchaban. Pero, a diferencia de muchos que se quebraron ante la adversidad, Ana eligió continuar. Cada caída se convirtió en aprendizaje, cada error en lección, cada herida en una nueva forma de cantar. Hoy, cuando se sube a un escenario y entona Un año más, no es solo una artista que revive el pasado, es una sobreviviente que nos recuerda que la vida nunca es perfecta, pero siempre merece la pena. Su voz ya no es únicamente la de la juventud ochentera, ahora es la de una mujer que entendió que la fama no la protege del dolor, pero la música sí puede salvarla. En Susurros de Hollywood creemos que cada leyenda guarda una verdad incómoda. La de Ana Torroja es clara, fue una diosa del pop, cayó en la sombra y volvió con cicatrices convertidas en melodía. ¿Y tú? ¿Qué canción de Ana o de Mecano marcó tu vida? Cuéntalo en los comentarios y acompáñanos.